En América Latina siempre la presencia de Estados Unidos ha sido una presencia, digamos, dominadora, de manera tal que los latinoamericanos consideran en el subconsciente, no digo que de forma consciente, pero sí de una manera casi que subconsciente, que sin la anuencia de Estados Unidos, sin el contacto, sin tomar en cuenta la opinión de los norteamericanos, nada es posible en América Latina. Eso ha sido una constante. Bueno, en Cuba se decía antes de la Revolución que sin Estados Unidos, o contra Estados Unidos y contra el ejército, era imposible hacer nada en el país. Bueno, la Revolución se hizo contra el ejército y después contra Estados Unidos. Llevamos 50 años. Porque el sistema democrático occidental capitalista no permite, es decir, no está construido para que acceda a la presidencia en ningún país. Esto se puede demostrar muy fácilmente. Alguien que venga con la intención de cambiar el sistema. Es decir, usted ahí puede, en el sistema democrático capitalista, está previsto que se alternen los cargos, las fuerzas políticas, para que desde diferentes perspectivas, con matices, pues se defienda el sistema. Desde la supuesta, desde una izquierda tibia, ¿no?, hasta una derecha dura, pero siempre en defensa del sistema. Que venga un presidente para cambiar el sistema, bueno, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial parte de ese criterio. Es decir, en Alemania, en Italia y en España estaban a punto de triunfar. Bueno, en España triunfaron las fuerzas de izquierda con la República, y ¿qué vino atrás? Inmediatamente vino el fascismo. Inmediatamente vino una ruptura, es decir, porque eso no es aceptable. Obama es una carta cultural que se juega al imperialismo, tras la cual, por supuesto, están las fuerzas habituales, las mismas de siempre, que están llevando el juego y que están promoviendo las mismas políticas que promovía Bush. Pero, ¿qué sucede con Obama? Obama es un tipo inteligente, tiene que haberse espantado cuando con los primeros contactos con América Latina, en la cumbre de Trinidad y Tobago primero, y después en la cumbre de Tegucigalpa, se encontró que todos los presidentes latinoamericanos le dijeron simplemente de una manera muy radical que había que finalizar el bloqueo a Cuba. Se está produciendo una unidad en América Latina en la que convergen muchos intereses diversos. No estoy diciendo que sea una unidad únicamente con un sentido revolucionario, pero donde convergen diversos intereses que fracturan el dominio de Estados Unidos sobre América Latina, no el dominio cultural, ¿no?, ese está ahí, perdón, cultural no, económico, ese está ahí, ¿no?, pero sí fracturan el dominio cultural y establecen un antes y un después muy importante en la relación americana. Eso es algo que no depende ya de un presidente o de un gobierno de izquierda o de derecha. Eso es algo que se ha de pronto arraigado. La gente ha comprendido que las cosas se pueden hacer simplemente y que no nos hace falta, no ya un mentor como Estados Unidos, sino ni siquiera un intermediario como España ha querido ser. Cuba, como escudo, como bastión moral, que durante 50 años se ha mantenido, es un referente para toda esta rebelión latinoamericana. Es decir, es un referente con el proceso de unificación y de reconocimiento de los latinoamericanos. Hay que decir que hay médicos, maestros, ingenieros cubanos, venezolanos, nicaragüenses, ecuatorianos, bolivianos, juntos, trabajando en, como diría Bush, en los más oscuros rincones de América Latina, ¿no?, situados en las montañas, en la selva, en los lugares más apartados, viviendo con la gente, cargando el agua con la gente, ayudándolo en los quehaceres de la casa, comiendo la misma comida. Esa relación pueblo a pueblo es una relación que deja una huella de por vida, ¿no? ¿Cuál es esa imagen de Cuba? Bueno, es la imagen de un país que ha peleado por la vida. Cuando digo por la vida, es decir, por la vida y por la vida digna. Es decir, ha peleado al extremo de tener más médicos per cápita que España. Ha peleado hasta llevar
los médicos a más de 60 países en el mundo. Obama dijo, después de la cumbre de Trinidad y Tobago, dijo impactado, es la primera vez que un presidente norteamericano se refiere a la colaboración médica cubana. Lo dijo de una manera, por supuesto, tratando de manipular el hecho, pero era un reconocimiento. Dijo que Cuba, en efecto, Cuba parece que trabaja, que manipula su ayuda médica internacional porque eso le crea prestigio, ¿no? ¿Por qué una muerte, una sola muerte, puede permitir una campaña mediática contra Cuba si, digamos, a unos kilómetros más atrás, en Honduras, desde el golpe de Estado hasta hoy, se han producido más de 500 asesinatos? ¿No? Y sin embargo, el presidente de Honduras ha sido invitado a Europa, a la cumbre de Europa con América Latina. Hacer una campaña mediática en México con una muerte es hacer el papelazo del siglo, ¿no? En México están muriendo todos los días, asesinados en las calles, decenas y decenas de personas, ¿no? Y hay una guerra entre la mafia y el ejército donde no se diferencia muy bien cuál es la participación de unos y otros en el proceso de lavado de dinero. En Colombia hablar de una muerte es ridículo, es absolutamente ridículo, ¿no? Pero en Cuba tiene la connotación de lo que significa Cuba y precisamente del prestigio de Cuba. Entonces, incluso ya el argumento de base está partiendo del presupuesto de que es algo insólito en un país como Cuba. Encender la televisión y ver la entrada a palo de la policía a los que estaban defendiendo sus casas, su barrio, en un pueblo de Valencia, la represión brutal que jamás ocurrió, es decir, eso nunca ha ocurrido en Cuba ni puede ocurrir, ¿no? Ver eso y encender la televisión y ver el proceso de corrupción que se ha descubierto, la trama de corrupción que se ha descubierto dentro del PP, por ejemplo, ver cómo el Poder Judicial puede parar una investigación sobre el fascismo franquista, ¿no? Y puede acusar al acusador, ¿no? Es decir, ver esas cosas casi que me hacen dejar los argumentos que traía de La Habana y decir, bueno, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Yo les quiero decir a ustedes que viven aquí en el Estado español, que probablemente no, la prensa que leen fundamentalmente, por supuesto, es la del Estado español, que esta no es una campaña mundial. Es decir, esta prensa todo el tiempo está hablando de una conmoción en el mundo. No, el mundo del que hablan ellos es España y Miami. Bien, es decir, esto es importante que ustedes también lo conozcan. En los primeros 4 días, después del suceso de la muerte de Zapata, el lamentable suceso de la muerte de Zapata Tamayo, de 200 titulares en el mundo, ¿no? 190 eran de España y de Miami. Nosotros estamos hablando de un país pobre, que es Cuba, de un país bloqueado, de un país que lleva peleando durante 50 años con un brazo y una pierna amarrados, ¿no? Y entonces siempre me dicen, pero bueno, ¿cuál ha sido la eficiencia de ese boxeador? Yo, coño, si tiene un brazo y una pierna amarrado, bastante piñazo que hemos dado, ¿no? Bastante nos defendemos en el ring, ¿no? Suéltenme el brazo y la pierna y después evalúen si sabemos o no sabemos boxear.